ON, profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON, profesionales en seguros. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a alguien que ya se habitúa en la casa, a la doctora Nelly Díaz. Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Hola, gracias Juan Martín. Bueno, digamos que este tema que nos convoca y que amamos los dos, que es la propiedad horizontal, da para estar siempre feliz cuando uno puede tratarlo y desarrollarlo, independientemente de lo que decimos, bueno, de los problemas y del crujido de la propiedad horizontal, pero bueno, siempre tenemos algo para decir respecto de ella, así que agradecida de estar acá. Buenísimo. Tengo la suerte de tenerte hoy sola para mí, con lo cual, si me permitís, si usted me permite, te voy a hacer un ping-pong. ¿Te parece? Vamos a jugar. Vos lo que querés contestás, lo que no querés no contestás, o me contestás cualquier cosa a veces y yo uno entendí. Quiere, pero no puede, qué sé yo, ¿viste? Yo siempre digo, bueno, hacer lo que uno quiera dentro de lo que se pueda. Perfecto. Un tema. Bueno, sí, y siempre también estamos impregnados de nuestra subjetividad, de un montón de cosas que es una visión. Así es. Por eso me interesa. ¿Hace cuánto que estás, Nelly, con propiedad horizontal? Eso, qué sé yo, hace... Más o menos. Y calculá... 20 años. No, yo te diría entre 35 y casi 40 años. O sea, un montón. ¿Has visto? Sí, de todo. Y en la práctica, o sea, como abogada independiente, sí, litigante, sí, propiedad horizontal. Sí. Y disculpa, y empezamos porque en última instancia nos ¿Empezamos, daba... te referís a? Con Aguad. A Eduardo Aguad. Porque nos daba curiosidad el hecho de ver que en el edificio donde vivíamos en esos años, eso fue a principios de los 80, cerca del 85 por ahí, realmente había algunas irregularidades. Esto que voy a decir es una antigüedad espantosa. Ni vos, Juan Martín, mira, en una etapa determinada acá en la ciudad, y desde que yo nací, los residuos se quemaban en un incinerador, los edificios tenían incinerador. Eso hacía, bueno, que por las chimeneas salieran humos, restos de basura, lo que fuera. Bueno, en un momento determinado se prohíbe eso y se obliga a dotar a los edificios de lo que se llamaba la máquina compactadora de residuos. Bueno, nosotros vivíamos en un edificio en el que se puso al cobro las cuotas para comprar la máquina y el tiempo empezó a pasar y resulta que la máquina no llegaba. Y empezaron a vencerse los plazos, no recuerdo ahora si era de acuerdo con el tipo de edificio, la zonificación, para ajustar, digamos, o proveer al edificio de la máquina. Bueno, llegó un momento en que nosotros vivíamos en un edificio que no tenía la máquina. Entonces empezamos a preguntarnos por qué, y de esas curiosidades nos pusimos en contacto con lo que se supone que era la empresa que debía proveerla. Y hablamos con el gerente de la empresa y en ese momento nos enteramos de que efectivamente nuestro consorcio no había pagado las cuotas que eran, digamos, necesarias pagar, poner, no sé, a las 3 cuotas te entregaban la máquina, ni una. Pero resulta que el consorcio tenía el cobro, poner en los últimos 6 meses, las 6 cuotas en las que se dividía el plan de pagos. Y ahí, de alguna manera, empezamos a movernos. Te hago una pregunta que capaz parece obvia. Paramos más. ¿Ya existía administrador de consorcios, la figura, no como la conocemos hoy, pero ya había una persona absolutamente profesional, sí, como lo terciaria conocemos hoy al consorcio? No. Terciaria a veces. Digamos, no tan diferente de lo que es ahora, en el sentido de ocupar el mismo lugar, quizás ahora con el código, bueno, sabemos que es el representante legal del consorcio, que el consorcio es persona jurídica, que hay una vinculación de contrato de mandato, pero digamos, la idea de que representaba al consorcio existía, a pesar de que la ley 13.512 era un poco, digamos, difusa cuando hablaba del administrador, por momentos hablaba del consorcio, pero cuando hablaba del administrador hablaba más del representante de los propietarios. De todas maneras,
se entendía que cuando el administrador contrataba el abono para el portero eléctrico, porque en esos años uno abría desde su departamento la puerta con la cerradura eléctrica, y si eso, digamos, funcionaba mal, bueno, había que arreglarlo. Desde ese lugar, las liquidaciones de expensas eran horribles, nada que ver con lo que tenemos ahora. Realmente ¿Era un Excel o no? No, olvídate del Excel. Ni siquiera Excel. En algunos casos podía ser hasta una especie de hoja manuscrita, ¿no? O sea, el nivel de, digamos, de informalidad era grande, pero bueno, eso se fue corrigiendo por suerte con los años. Pero el problema es que esto que yo te digo de poner al cobro las cuotas y después no haberlas abonado, a pesar de haber ingresado hoy, por suerte en capital, en la cuenta del consorcio, bueno, hoy también vemos ese tipo de irregularidad. O sea, no todo ha cambiado tanto. Quizás nos hemos empoderado todos más, ¿no? Digamos, como consorcistas, como abogados, hemos aprendido, pero todavía queda, digamos, ese residuo, digamos, de administrador que parece no entender en su favor, ¿no? Que está administrando bienes y cosas ajenas, que tiene una serie de responsabilidades que son verdaderamente importantes, pero también lo que queda, o lo que viene de atrás, es la figura del consorcista al que parece no interesarle nada, no importarle nada, no querer generar un control efectivo, a veces mirar como molesto al que quiere el control y al que aboga por el control. Digamos que quizás avanzamos mucho, porque mucha de esa irregularidad que se veía en esos años, ahora no, pero todavía queda un residuo que es importante en ese sentido. ¿Que ya dirías que es cultural? O sea, que desde el punto de vista del consorcista, yo diría que es cultural, sí. Porque esta idiosincrasia que a veces es compleja de entender y perversa también, donde el propietario obviamente está interesado en que su propiedad no tenga complicaciones, sobre todo a nivel patrimonial. ¿Está interesado verdaderamente? Bueno, al mismo tiempo no muestra signos de interés, por ejemplo, en no asistiendo una vez al año a una asamblea ordinaria. Pero aún más grave, porque si uno dice, bueno, es presencial, no, siempre pudo dar el poder a un tercero para que lo represente. Sí. Y aún más todavía, dicen, bueno, hoy en día incluso también existe la asamblea virtual, con lo cual alguien puede estar en Barcelona y estar presente. Digo, en situaciones de que ya no hay muchas excusas para no estar presente. Sí, pero viste, Juan Martín, lo que ha pasado. Nosotros en un momento, cuando apareció el COVID, nos plegamos a la idea de la virtualidad en ese sentido y dijimos, bueno, si no puede haber una reunión presencial, no vamos a detener la marcha de la persona jurídica consorcio, y se admitió la virtualidad en las reuniones. Ahora hemos vuelto casi a foja cero en ese sentido, incluso para las personas jurídicas en general. Bueno, la Inspección General de Justicia de alguna manera también volvió para atrás. Ahora todo el mundo mira el código cuando dice que la persona jurídica puede, digamos, de alguna manera elaborar para sí o tener para sí otras formas de reunirse o de juntarse, por decirlo de alguna forma, que no sea la presencial, pero bueno, tienen que estar todos de acuerdo, debiera salir del reglamento. Y entonces, si nos vamos a poner así en excesivamente legalistas, lo que ocurre es que cualquier reglamento de los viejitos, ¿sí? Los viejitos son 3, 4 años para atrás, tampoco vamos a ir a mucho, ahí en general no estaba prevista esa manera de sí, pero digamos, el órgano más importante, sin lugar a dudas, en el consorcio es la Asamblea. La Asamblea, absolutamente. Lo digo a propósito para que no queden dudas de que el más importante es la Asamblea, así luego es. El administrador Sí. y el Consejo de Propietarios Sí. puede estar o no estar. Sí. Pero si uno agarra la Asamblea, tenemos varios ejemplos, incluso a nivel nacional, acá cerca, que el Congreso de la Nación, como asambleario, o sea, como órgano asambleario, o sea, hoy en día sesiona muchas veces virtualmente. Y gente, entonces, si el órgano más ejemplificador, más exponencial a nivel importancia nacional, ya lo hace, todo el resto ya lo puede hacer. Es que yo no te digo que no. La cuestión es que si el mismo código dice que los integrantes del órgano ese tienen que estar de acuerdo, bueno, ahí habría que sugerir
provocar algún tipo de reforma en los reglamentos o de alguna manera establecer, digamos, una paridad de igualdad para una asamblea virtual o una presencial. Pero mira, te voy a decir una cosa. Aún en el caso de la asamblea virtual, siempre, o sea, antes, bueno, en 20 unidades nosotros decíamos bajaban 4. Sí. Ahora, no sé, como mucho tendrás 8, 9. En la virtual. Bien, ahora, sigue faltando gente que de alguna manera se muestre interesada en lo que debiera estar siempre interesada, que es la marcha de su consorcio, ¿no? Pero quizás lo bueno es que el administrador debería cumplir con lo que dice el artículo 2060, que bueno, el que no fue a la asamblea, enviarle dentro de las 24 horas, porque total ahora con la digitalización tampoco es que tenemos tanto problema, por correo electrónico el acta de la asamblea, para que tome conocimiento de lo que ocurrió, ya que no fue, en los términos del artículo 2060, y decirle, bueno, usted desde el día que recibe esta comunicación tiene 10 días, 15 días, lo que dice el código, para oponerse. Y la verdad que nosotros no vemos que en general se haga eso. Algunos lo hacen. Sería una buena práctica. Pero debieran hacerlo en los términos del 2060. O sea, obligarlo al propietario cuando recibe, digamos, el documento adjunto, salvo que lo incrustes en el mensaje, pero bueno, como fuera, que la cápita del mensaje sea, le estoy trasladando en los términos del artículo 2060 que dice tal cosa, para su conocimiento, lo que ocurrió en la asamblea. Y no lo ves mucho eso. Bueno, yo creo que hay mucho por crear también. Hay muchos grises. Uno podría ser la obligatoriedad a nivel nacional, porque estamos hablando del 2060. Así es. Entonces sería una norma de orden público, con lo cual quedaría totalmente por debajo los reglamentos, incluso también las legislaciones provinciales. Sería una buena idea presentar un proyecto de ley a nivel nacional, donde, por ejemplo, hable esta posibilidad no solamente de obligatoriedad, de notificación, más allá de la propuesta de decisión, del acta de la asamblea a todos, presentes y no presentes. Es que más allá, disculpa que te interrumpa, no necesitas tener una ley nueva, vos ya tenés la ley. Lo que tenés que hacer es ponerla en funcionamiento, ese es el gran como problema, quien dice. la implementación. Claro, y ni siquiera, ¿viste? Y el control, porque también somos hijos del rigor. Sí. Si no hay nadie que controle, esto es viva la pepa, ya lo sabemos. Salvo que quien controle ya venga del sistema privado, que es el mismo propietario diga, che, me tenés que mandar, quiero ver el acta. Si bien hay dos propietarios que firman el acta, y hay un presidente y un secretario, yo quiero leer el acta. Así es. Quiero recibir el acta. A ver, si bien, porque en su momento no se firma, la realidad, el acta muchas veces se hace después. Bueno, esa es una cuestión que yo en eso no coincido. Reconozco que hay colegas que dicen, bueno... es muy difícil en la práctica. En la práctica, estar escribiendo... O sea, en la práctica, el presidente, por lo general, quien se propone como presidente es el administrador de consorcio. Está bien, pero en ese punto, elegí un secretario de actas que sea el que confeccione el acta, dale tiempo para que escriba, que el acta se confeccione en tiempo real, que se lea al final de la asamblea, que los dos que tienen que firmar firmen, que el presidente también firme, que el secretario, ya que está, también ponga su firma, porque al fin y al cabo es el que acaba de redactarla, y todos nos vamos a casa tranquilos. ¿Por qué? Porque las cosas, lo que muestra el acta, es lo que realmente ha ocurrido. Después veremos el ausente si quiere impugnarla, no sé, por eso. Y te agrego algo más que el otro día yo lo hice en Provincia de Buenos Aires. Hecho todo eso, está bien que es un consorcio que son 26 unidades funcionales, vinieron todos, estaban todos notificados en el momento. Ah, mira, eso es una maravilla. Sí, estaban interesados porque había temas a tratar. Pero vinieron todos, fue en el lugar, o sea, todo teóricamente casi imposible se dio. Bueno, hice algo más. Porque nosotros somos especialistas y me gusta incluso ahondar en este tema. Que hoy está a la mano de todos. Le saqué una foto. Pero no terminó ahí. No solamente hecho todo esto, escrito, firmado los dos propietarios, a modo de testigo. Le saco una foto a las dos hojas y en el mismo celular, con internet, en un sistema que hay para estas de administración, de comunicación, lo subí, a todos. Ya está. En el momento. Claro. Genial. No te digo que todos hagan esto, pero fíjate que es fácil. Pero bueno. Primer paso,
alguien redacte en el momento, sí, darle el tiempo, el espacio para que la gente redacte. Yo siempre he sido partidaria de que el acta se tiene que confeccionar en tiempo real. Es la única forma de evitarse problemas, incluso problemas para los dos que tienen que firmar. ¿Cuántas veces ha pasado, seguramente a vos también en tu estudio, que viene alguien y te dice, bueno, mira, a mí me eligieron para firmar el acta. Cuando vino el encargado y me trajo el libro, resulta que yo leo el acta y las cosas no están, o por lo menos no reflejan exactamente los hechos tal cual han ocurrido. Claro, y es muy violento para la persona. Entonces vos tenés que decirle, mire, usted lo que tiene que poner abajo es que no firma, porque verdaderamente está disconforme con el texto, dado que no refleja los hechos tal y como han ocurrido. O sea, eso es una manera, digamos ya, de solucionarlo, lo que nosotros proponemos, que el acta se redacte en tiempo real. Después verán los ausentes lo que hacen. Y estás hablando, en casos de práctica, que quien ve que se escribió algo que no fue tratado, o que no fue así como se trató, está hablando de buena fe, diciendo esto no se trató, hubo mala fe del otro. Pero también está al revés, donde hay buena fe del que redacta, y hay mala fe del que lee. Y dice, no, esto no se dijo así. ¿Cómo que no? Bueno, la herramienta virtual, al grabarse, no quedan dudas. Sí, eso es cierto. En eso te tengo que dar la razón, que las asambleas, en lo que era la virtualidad absoluta, llevaban la obligatoriedad de la grabación, lo que efectivamente es un documento que está mucho más allá de lo que uno escriba o de lo que sea. Bueno, pero para eso, digamos, o pasás a la virtualidad absoluta, o tenés que tener, digamos, la tecnología suficiente en el hall de entrada del edificio para poder tener una asamblea mixta, porque habrá gente que quizás quiere estar y hay otro que no puede estar y estará a través de la pantalla, y estamos un poco lejos de eso, me parece. ¿O no? Yo creo que estando presentes, estamos futurología, ¿no? Sí, estamos estando presentes, porque en realidad incluso habría que ver si esta palabra presente, porque cuando uno está virtual, está presente. Así es. Está bien, por intermedio de un sistema virtual, pero yo estoy presente. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Estás presente, sí. Y en tiempo real ahora. Entonces, la presencialidad se cumple. En cuanto a la Real Academia Española habla de presencia. Yo estoy presente. O sea, no es que no estoy, de hecho puedo intervenir, puedo levantar la mano, puedo votar. Capaz la virtualidad sería no sé, estamos haciendo futurología, estando presente físicamente, sin un medio virtual de intermediación, y además con el celular acá si querés. ¿Por qué no los dos? Pero quizás yo me expresé mal en ese sentido. A lo que yo me refiero es a que no dejar de lado la idea de la presencialidad física en la asamblea y tener quizás, o poder ir llegando, que en algunos edificios chicos se puede hacer, la tecnología suficiente como para que, bueno, el que tenga que estar por pantalla porque está en Brasil, qué sé yo, donde sea, bueno, pueda estar ahí también, que también está presente. Entonces, en el libro de actas lo que vos dirás es, bueno, están por pantalla fulanito, sultanito, y es como si hubieran firmado. Acabas de mencionar un país con el cual... Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Me acabo de juntar ayer y anteayer con el número 1, sería el presidente del Consejo de Abogados de Brasil de propiedad horizontal, Rodrigo Carpato. Le mandamos un saludo. Nos contó que en Brasil ya hay legislación respecto a la asamblea virtual en propiedad horizontal. Ellos le dicen condominios. Sí. Ya hay legislación nacional que determina cómo es la convocatoria, cómo es la presentación de poderes, cómo es la atención, el derecho a voz y voto. Tiene un sistema totalmente diferente al nuestro, lo cuento brevemente. Ellos tienen lo que nosotros llamamos cuarto intermedio, tienen plazos. Desde que se comienza la asamblea queda abierta por un plazo de 90 días. Ajá. En vez de ser inmediata. Se puede ir en diferentes días, no puede haber entre el primer día que se juntan hacia el segundo un plazo mayor a 60 días. Sí.
O sea, dentro de los 90, no más de 60. Y puedes tener varias, puedes tener todos los días, yo qué sé. Entonces se van cumpliendo formalismos, la gente que no puede un día se presenta a otro, y casi que logran, no te digo presencialidad perfecta, pero al tener varias opciones de días, varias opciones de momentos, de adjuntar documentación, todo un sistema bien reglado, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Brasil lo está desarrollando. Después hay que ver si se puede implementar acá o no, pues es otra cultura, ¿no? Pero fue bien interesante, tío, pues justo mencionaste Brasil y me quedaron 2, 3 ideas que te quería comentar. Una era esta. Otra es, ellos tienen una figura que acá no existe que se llama garantizadora o algo así. Es una empresa privada, no bancaria necesariamente, que, escúchate esto, paga el 100% de las expensas. Ah, mira, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Digo, pero pará, ¿qué nivel de deudores tienen ustedes? No, un 5%, claro, que acá es el 30%. Me dice, pero no importa, porque esta empresa privada, con esta actividad por supuesto que lucra, no es Papá Noel, ella se subroga el derecho a reclamar. ¿Entendés? Entonces, hay un 30% que me debe, muy bien, yo me subrogo el derecho a reclamar, les cobro la gestión, más los intereses, y cobro. Porque sería nosotros una gestión legal, nuestra asesoría legal. No, está bien, lo que sería así, que al final el garante que fue por vos, después al final se dé vuelta y diga, bueno, ahora te toca reembolsarme a mí. O las mismas compañías de seguro, que muchas veces hacen eso respecto de los verdaderos obligados al pago en todo caso, ¿no? Digamos que bueno, eso ya sería, qué sé yo, como el Olimpo de la propiedad horizontal, ¿no? Esta gente adelante y me dice, y es una actividad que va en crecimiento porque hay mucha plata en eso. Sí. Allá, ¿no? Obviamente, acá también, el tema de allá y acá, obviamente no se puede dejar de mencionar, ellos tienen un 3% anual de inflación. Sí. Nosotros tenemos un nivel de inflación diferente mensual. Está bien, pero eso, a ver, nuestros problemas de inflación, que nunca han sido, digamos, desdeñables, se han vuelto verdaderamente agudos, no sé, quizás en el último año. Mientras tanto, veníamos, o sea, la sociedad parecía que podía funcionar y soportar niveles un poco más elevados de inflación de los que estamos hablando. Sin embargo, la propiedad horizontal, por lo menos desde que yo soy joven, siempre ha tenido esos deudores crónicos. La gente que efectivamente, porque quizás el consorcio no actualizó el tipo de interés que va a cobrar a la mora, bueno, casi lucra con el hecho de no pagar, porque lo que debe, más los intereses, bueno, no tienen, digamos, demasiado... No le va a doler la cabeza por eso, a eso me refiero, ni su bolsillo va a sufrir. Ahora, ese es un tema. El otro tema es que efectivamente el juicio ejecutivo, que sería la herramienta que tiene el acreedor consorcio para compelerte a pagar, es horrible si te pones a pensar. Porque si vos podés llegar más o menos rápido a la sentencia, ahora, hasta que cobres. Bien, son los dos temas que charlamos justamente con él. Es un tema. Y te lo hacía mencionar, pero me lo dijiste ahí vos sin que te diga. Uno, que habría que agregarle también no solamente la tasa de interés que está establecida en los reglamentos, que no pueden modificar una asamblea posterior, hablan más o menos en 3, 4, 5%. Si vas a la justicia te termina dando un 4%, porque si no dicen que es abusiva, cuando sabemos que la real inflación es del 20%. O sea, no, claramente hay gente que peca de pícara. Así es. Y dice, no, comercialmente, no moralmente, comercialmente me conviene no pagar. Sí. En cuanto a números, sí. Pasa que no se entiende que esto no es, que no es comercial, sino que es como ir a comer afuera. Lo digo fácil para que se entienda. Ir a comer afuera 10 personas. Todos comemos, todos bebemos. Llega la cuenta, no, yo no pago. Pero vos comiste y bebiste, usaste todo, sí. Pero yo no pago, yo pago el mes que viene o después. Y te pago con un 3%, 4% de inflación. Me paga el 20%, la inflación es el 20%. Uno paga ahora, porque vos usaste. Así es. Acá son expensas de vengadas. Sí. Y dos, la tasa de interés que me vas a dar no es del 3,4, es del 20%. Para empatar la inflación, ¿no? Estamos hablando, no para ganar. Y la otra, que bien mencionabas vos, la desidia, falta de interés y falta de normalización también, porque yo creo que si hubiese realmente una responsabilidad, sin lugar a dudas, del administrador, en no dejar pasar un plazo de 2 años, en estar atrás de las deudas, al tercer mes ahí notificar, o sea... Estamos de acuerdo. ¿Cómo que hay una deuda de 5 años? Y nunca mandó una carta de documento. Y cosas peores se ven, ¿eh? O sea, decís, no, señor, esto está prescripto. ¿Cómo está prescripto? Esta persona ganó, sí, no pagó ni va a pagar. Prescribió, ya está.
Y el administrador, bueno, aventurate, hacerle un reclamo al administrador, si es que sigue siendo el mismo, pues muchas veces cambia el administrador, andá allá atrás y andá al actual, que te va a decir yo máximo 2 años y estos años los reclamo. Porque, y el brasilero me miraba, ¿no? Y me decía, ¿pero que ustedes a los 3 meses no mandan carta de documento? Bueno, deberían. Exacto, debiera, sí. Debiera ser que sí. Ahora no la mandan, y si no, me dice, ¿y si no la mandan qué pasa? Nada. Y ahí está el tema. Pues somos hijos del rigor. Si no la mandás, ¿qué pasa? Nada. ¿Cuál es el problema? Está la obligación del administrador de no... Ahora, ¿hay un interés? Y sí. Por eso ellos también tienen un 5% de deudores. Y disculpa, no solo hay un interés, sino que hay una obligación del que representa al acreedor de llevar adelante toda la tarea que sea necesario llevar adelante para proteger los derechos del acreedor y ponerlos en funcionamiento para que pueda cobrar su crédito. Bueno, si no está intimando, no lo está haciendo. Yo siempre he dicho que frente a situaciones así, por lo menos si en 3 meses no se pudo llegar a un convenio o, digamos, algún acuerdo de pago, es necesario iniciar el proceso judicial. Puede llegar a ser antipático, lo que quieras, pero vos tenés que iniciar el proceso judicial y tenés que trabar el embargo. Y tenés que llegar hasta la sentencia. 5 años, el registro te dice, vamos a mantener el embargo ahí, y la sentencia lo que te va a decir es, bueno, de acá para atrás no vas a tener el problema de la prescripción ni de la caducidad de instancia, si bien es cierto que después el juicio lo tenés que seguir moviendo. Ahora, no las vemos esas cosas. Es cierto que en general cuando se llega a iniciar el proceso judicial es porque ha pasado un montón de tiempo y porque la gente que paga y de alguna manera está soportando la prorrata del déficit, terminan diciéndole al administrador, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo acá? Porque en definitiva, como en el ejemplo que decíamos de la comida, si de 10, un 30%, si hay 3 que no pagan, quienes pagan la cuenta son los otros 7. Exactamente. No es que no se paga. No, alguien tiene que pagar. Paga. Es así. Alguien tiene que pagar. Entonces, porque... esto se agrega a un montón de cosas que empiezan a generar una caldera. Y de repente me pasó otro día que me consultó una señora, a mí la verdad que me dolió en el alma, le voy a contar, pueden sin nombre, sin nada, pero para que se entienda bien. Una señora, algo te mencioné, jubilada, cobra la mínima, 100 y pico de pesos, miles de pesos, y las expensas estaban en ese orden más o menos. Ella cobra 100.000 pesos y las expensas son 100.000 pesos. Deshumanamente, lo primero que le van a decir todos es, señora, alguien le tiene que decir que usted no puede vivir más ahí. Es desgarrador a nivel humano, ¿no? Sí. Usted ya no puede, y la señora te dice, pero ¿sabes qué? Esto yo lo compré con un crédito hipotecario con mi marido, acá nacieron mis hijos, yo tengo 90 años, viví 70 años de los 90 acá, esta es mi casa. Yo me quiero, y literalmente he dicho, yo me quiero morir acá. Es mi pared, es mi cuarto, es mi baño, yo me quiero morir acá. Después que hagan lo que quieran con el departamento. Y dicen, yo hoy tengo que pagar las expensas, y a mí me educaron de que yo no puedo mentalmente, espiritualmente, no puedo tener deudas. Claro. Prefiero, y dicho literal, prefiero no comer. Prefiero no comer a deber expensas. Mirate el nivel moral de una persona es terrible. Y de los otros, ¿no? Entonces me encuentro con varias situaciones. Uno, que tengo que pagar 100.000 pesos por mes de expensas, no me alcanza. 2, no sé cómo están compuestas esos 100.000 pesos cuando se habla de un 10% de sobreprecios de parte del lado del administrador, donde se habla deudores que terminan los otros 70% que hacen que se prorrate, exactamente. Entonces, donde se tratan, bueno, obviamente, hay que decirlo sin miedo, fraudes donde se mandan al cobro cosas que luego no se pagan y que ese dinero es desviado hacia cuentas personales o hacia otras cuentas o lo que fuese, y esta persona está pagando sistemáticamente como le enseñaron que se va desangrando. Y se va desangrando hasta el hecho de no comer. Ya. Y acá tenemos estos vivos de siempre, ¿no? Entonces yo me quedé con el trago amargo diciendo, ¿qué respuesta le puedo dar a esta señora para ayudarla? Porque además, señora, si usted al tercer mes que no paga, que Dios quiera que no, porque usted, aparte, psicológicamente le hace mal. Si ella llega a no pagar la expensa, a ella le hace mal. Imagínate, no puede dormir. Lo que sería recibir una intimación para esa mujer. Una señora de 90 años que no pueda dormir todas las noches, que no pueda descansar en paz porque debe expensas, o lo que debe un caramelo que fuese, porque ella es así su personalidad,
la cual respeto y ojalá fuésemos todos un poquito más así, pero al mismo tiempo lo que debe no se sabe bien qué se debe, por más que esté detallado, liquidado en las expensas. Bueno, ¿no? pero eso también tiene que ver con lo que hablábamos más temprano, esa desidia del consorcista, esa ausencia de control. Ese es un tema verdaderamente complicado para la propia horizontal. Bueno, puede ser que ahora, viste que ha salido una nueva reglamentación para incluir, sí, de alguna manera, bueno, que ya esté, otra vez volvemos al tiempo real, ¿no? Cuando se mandan las expensas, vos puedas ingresar a ver la documentación que soporta esa liquidación, en todo caso, que ya es un avance interesante, y ahí volvemos a lo que hablábamos de la tecnología. Bueno, después, si hay sobreprecios, bueno, ahí eso no va a aparecer. Y hay algo más grave. Claro. Ayer hablaba con la contadora Eliana Corso, me dijo que ya encontró varias facturas truchas. Y yo le digo, ¿pero cómo facturas truchas si hoy son todas online? Y me mira como diciendo... bueno, sabés que las cosas se dibujan, te digo. ¿No sabes que los PDF ¿no sabes que los PDF se pueden modificar con el Paint? Sí. Sí, claro, bueno, ya es una infraestructura, ya es directamente delictivo, sí, ¿no? Sí, que existe. Sí. No vamos a decir que no, sí existe, y son delincuentes de guantes blancos, porque no tengo un chorro. Te chorean directos desde sus oficinas. Sí. ¿Entendés? Bueno, eso... Y esta señora, pobrecita, viendo a ver si puede pagar o no, si no come, esa es la parte grave. Si no come para pagarle a estos delincuentes, hablando en el caso hipotético ese, ¿no? Sí. De que hay sobreprecios, de que hay facturas truchas, de que hay gente que diciendo, yo gano comercialmente, gano plata si no pago las expensas. ¿Cuánto ganaste también? Dale, o sea, es un tema de comunidad más que nada, ¿no? O sea, más de empatía con el otro. Es que eso no tiene una respuesta fácil. Primero que digamos, si el consorcista controlara medianamente, muchas de estas conductas reprochables, sobre todo por parte de los administradores, no sé si se tenderían a corregir, pero bueno, por lo menos podrías cambiar de administrador y tentar tener a alguien que cuide mejor del dinero que le estás confiando, ¿no? Y de los bienes que vos le confiás para que administre. La otra cuestión tiene que ver ya, que está hasta más allá de la cuestión cultural de lo que es el consorcista, y tiene que ver con que la sociedad, el mundo va para ese lado, pero la sociedad nuestra ha virado hacia un individualismo extremo, diría yo, en el que verdaderamente al que no paga, la verdad, no le interesa pagar, porque en última instancia, bueno, tiene su beneficio en no pagar, sin importarle que forma parte de una comunidad en la que uno ha aceptado entrar con las reglas de juego, que es pagar por los servicios que estás recibiendo. Pero hay un sector que parece que está sacando los pies del plato y la nave va, como diría la película de Fellini. A mí, o sea, lo voy a intentar graficar para que se entienda de la mejor manera. Yo tengo 40 años, tengo una mujer, 2 hijos, trabajo todo el día, tengo un buen ingreso porque trabajo, ¿entendés? Entonces a mí de mi plato venís y de mi hamburguesa con coca y papas fritas, venís y me sacás una papa frita, me va a molestar, porque me molesta que me saques la papa frita, que me robes, me molesta. Bueno, ¿no? Y aparte esa papita yo se la doy a quien quiero. Se la puedo dar a mis hijos o a quien yo quiera. Ahora, si a una jubilada de 90 años que ya no tiene la energía de alguien de 40, no tiene la fuerza para generar, encima que está con la mínima, a su manzanita que tiene para comer en todo el día, venís y se la sacás. Ya no estoy hablando de dinero, estoy hablando de le estás robando la comida. Sí. Y ahí me empiezo a enojar un poco, ¿entendés? Y digo, che, ¿quién está controlando esto? No, repito, no está bien robar, no es que está bien que me robe a mí, no, tampoco está bien. Pero no es lo mismo que me robes una papa frita, que me robes la manzana del día entero, y esta persona se muera de hambre, ¿entendés? Y dijiste antes algo que me quedó resonando en la cabeza, que antiguamente el administrador era considerado el representante de los propietarios. Porque eso decía la ley en última instancia y por eso había tanto ruido respecto de la personalidad del consorcio. Bueno, sí, porque es una persona jurídica todavía. Digamos, bueno, el código por suerte vino en nuestro auxilio y ya hay cosas que no se discuten. Toda la etapa esa de la propiedad horizontal, de todas maneras, para fin de los años 60 quizás, bueno, la justicia del trabajo, que fue la que más problema tenía con eso, fue la que tuvo que terminar reconociendo que el consorcio era una persona jurídica, si no, por ejemplo, si despedían al encargado, tenía que litigar contra los 20 y pico de propietarios, si vos ibas a hablar o a pensar
respecto de la situación de que el consorcio fuera una especie de sujeto plural integrado por los 20 propietarios, el administrador, el representante de los propietarios, como decía la ley, y entonces, bueno, el dependiente era el trabajador que prestaba servicios para las 20 personas. Bueno, la justicia del trabajo fue la primera que dijo, no, acá no, esto no podemos seguir así. Y entonces, casi hay una frase que yo cada vez digo más y es terrible: la necesidad tiene cara de hereje. En ese punto apareció esa necesidad. O sea, vos no podés hacer que una persona que ha sido, digamos, despedida o que está litigando para que se reconozcan sus derechos, tenga un litisconsorcio pasivo, o sea, 20 personas del lado del demandado. Fuerza era reconocer la existencia del consorcio, que sale por una cuestión de necesidad, ni siquiera sale por una cuestión de ir a la legalidad pura, ¿te das cuenta? Porque la ley hablaba del representante de los propietarios y tenía un artículo, si mal no recuerdo era el 8, que decía al constituirse el consorcio de propietarios. Pero después volví a hablar del administrador como el representante propietario. Bueno, era una ley de los años 40, bienvenida sea, porque la ley de propiedad horizontal realmente solucionó muchísimos problemas habitacionales que teníamos, que para eso llegó la propiedad horizontal a fines de los años 40 a nuestro derecho positivo, pero de alguna manera, claro, tenía una redacción que había que afinar con el tiempo. Nada se afinó con el tiempo, hasta que llegó el Código Civil y Comercial, agosto de 2015, tuvimos que lidiar con la propiedad horizontal, con esa ley, la 13512, que fue fabulosa al principio, pero que después empezó a hacer un poco de ruido, porque tenía, digamos, algunos detalles en su redacción. Eso lo fue corrigiendo, por suerte, la doctrina y fundamentalmente la jurisprudencia, y el código, que a la larga receptó toda esa elaboración, sobre todo la jurisprudencial, la doctrinaria. Bueno, y ahora hay montones de cosas que ya no discutimos, por suerte. Pero nos queda lo que subyace, lo que vos decías, la cuestión cultural, el problema del control. Esto de que la jubilada gane 100.000, porque, ojo, que de acá a, yo diría, 4 o 5 meses, lo que vos estás diciendo, lo vas a ver como replicado, porque cuánta gente, cuántos jubilados con la mínima o con jubilaciones bajas están viviendo en edificios que, aunque se controle bastante el gasto, todo ha subido de una manera tan terrible que prácticamente no hay edificio que las expensas estén por abajo de los 40, 50 mil pesos. No he visto. O sea, y aún así, sin hacer nada, sin cuidar el edificio. Cuando hablo de cuidar, no hablo de embellecerlo. Hablo de cuidarle la estructura, de cuidarle las cañerías, de repararlo, de mantenerlo, de ayornarlo y, digamos, someterlo a condiciones de seguridad que hacen también la vida segura dentro del edificio. Es un, no sé, yo diría que es una especie de gran tema. Ya lo veníamos trayendo desde atrás, ¿no? Pero creo que esto este año lo vamos a ver replicado por muchos lados. Pero cuando vos hablabas de esta señora, yo me acordaba que 20, 25 años atrás, nosotros también, si bien no, digamos, con el dramatismo de ahora, ni con la cantidad de casos que vemos ahora, nosotros también a veces nos enfrentábamos con personas mayores que tenían departamentos grandes. Me acuerdo 2 o 3 casos que tuvimos en el estudio, pero te estoy hablando de fin de los años 80, principios de los 90, departamentos de 90 metros, en edificios más o menos en los que los departamentos eran todos homogéneos en superficie, con expensas que no eran baratas y que en un momento determinado se sienta una persona, que yo era joven en ese momento, pero quizás se sienta alguien como ahora yo, que me decía, bueno, no puedo pagar. Y yo miraba y veía que más o menos el edificio estaba con cierto control de gastos, pero las expensas, bueno, estaban altas. Yo le decía, mire, ¿va a aceptar un consejo? Le decía yo. Venda, váyase ahora, le decía yo. Fuerte. Váyase ahora, antes de que se lo rematen y el consorcio termine quedándose en un mal remate con el crédito o con lo que usted le debe y usted se quede sin nada. Y a mí lo que me pasaba era que gente quizás de la edad mía ahora, y se me enojaban cuando yo les decía eso.
Porque vos decías, ¿cómo me está diciendo eso? Que era un poco lo que esta señora te decía, bueno, no, esta es mi casa. Bueno, hay un punto en el que hay que producir, digamos, el quiebre en ese. Yo lo que le decía, sobre todo si eran hombres, ¿no? Yo le decía, discúlpeme, pero ¿usted qué auto tiene? No sé, ponerle que tuviera en ese momento un auto, un utilitario. Y me decía, un sedán, algo familiar. No, bueno, ahora lo tengo hace 2 o 3 años, no lo cambié por uno nuevo. Y yo le digo, bueno, usted con su departamento tiene que hacer lo mismo. Si usted admite, quizás incluso, que ya no va a poder seguir manejando porque está muy mayor, o que tiene que tener un auto más barato, bueno, tiene que hacer exactamente lo mismo con su departamento. Y me miraban con una cara espantosa, Juan Martín. Sí. Eras la mensajera. Era la mensajera, pero en ese punto, la idea de no pagar y esperar es una idea terrible, porque lo que no podés pagar ahora, difícilmente lo puedas pagar después. Es una idea terrible, o sea, hay un punto en el que, no digo en este momento, bueno, la venta, todavía no se ha acomodado la venta de inmuebles, pero esto que yo te digo de personas que resistían desde ese lugar, no es algo que se ve hoy, es algo que nosotros hemos visto siempre. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la señora? No. Que me saquen. Así. Señora grande. Bueno, eso es terrible, porque ahí la señora grande, miente que una señora de 90 años, sí. Que me saquen. Silencio, ¿viste? Bueno, señora, a ver, en el caso, dígame, doctor, haciendo las cosas hiper mega veloz, me estaba diciendo como ¿cuánto tiempo me queda de vida, más o menos? ¿Cuánto tiempo me queda? Y mire, si la persona es alguien veloz y inhumana y un montón de cosas, que no quiero decir inhumana porque en realidad también hay otra gente que dice, che, yo tampoco, que es medio de esto, ¿no? De convivir, yo tampoco tengo que estar, porque no es una señora. A veces son el 30-40% del edificio. Y que bueno, es que eso es lo que se está viendo. No es una señora o un discapacitado que, bueno, entre todos, aunque no nos corresponde, porque se deberían hacer cargo sus hijos o sus parientes o quien fuese, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo? Porque a mí tampoco me alcanza, pues yo también la otra respuesta, que también es válida. A mí tampoco me alcanza. ¿Por qué yo en vez de estar pagándole cosas a mis hijos, tengo que estar pagando a esta señora que yo no conozco? Sí, ¿por qué tengo que prorratear la parte de ese déficit? O que si, bueno, es fuerte de los dos lados. Sí. ¿Entendés? O sea, porque estamos poniendo, este no es inhumano tampoco, porque también tiene su familia, también tiene a él también no le alcanza. Entonces estás poniendo más o menos valores parecidos. Esta señora dice, bueno, yo no voy a pagar. ¿Cuánto tiempo tengo? Y mire, calculándole que 3 meses por usos y costumbres, que al tercer mes, porque nada dice que al mes le pueden mandar carta de documento, pero supongamos que 3 meses le mandan carta de documento y ya inician, al mes siguiente inician, calcularle, no sé, con toda no sé, más o menos, sin decir exacto, vamos a decir 2 años. Puede ser un número. Algunos te dirán 6, otros te dirán más. 2 años, ¿qué? Y el remate del departamento. Y si lo rematan y yo estoy acá, le digo, bueno señora, nada, el adquirente va a tener que hacer un desalojo. ¿Y cuánto tiempo más tengo? No, la señora se plantó, enojada, ¿eh? Le digo, no me mate a mí, yo le estoy respondiendo lo que usted me está preguntando. Esto es así, que está bien o está mal, lo podemos charlar después. ¿Cómo es hoy? Frío. 2 años más. Suponiendo que toca un juez más o menos. O sea que en total serán 4 años, ¿me quedan? O sea, yo voy a jugar. Mirá qué fuerte la charla. Voy a jugar a que yo me muera antes de los 94 años. Entonces voy a morir en mi casa. Si llego a los 94 con vida, que Porta va a estar contenta, me echarán a la calle. Y me quedó el gusto amargo. Digo, acá hay algo que no está bien. No, pero además vos como administrador realmente... Como que me interesa la propiedad tal y digo... Como abogado también, como persona incluso. Hay algo que en el sistema que no me está cerrando. No lo sé todavía, lo estoy charlando con vos ahora. Hay algo que no me cierra. Pero hay algo que no me está cerrando. También, independientemente del respeto que nos merezca una persona tan mayor, las reglas del juego para vivir en propiedad horizontal es que tenés que pagar las expensas. Hay un punto en el que no hay posibilidades, digamos, de plantarse desde ese lugar. El administrador
tendrá que iniciar el juicio ejecutivo. En el mejor de los casos, que es algo que yo a veces he propuesto en los cursos de administradores que dábamos, que porque el código de alguna manera también te lo permite hacer, ¿no? Cuando se habla de las incumbencias de la asamblea, el código lo que dice es que el mismo administrador puede llamar a una asamblea para que la asamblea decida sobre aquellas cuestiones que están reservadas al órgano administrador. O sea, vos, en este caso concreto, como órgano administrador, lo que tenés que hacer es ir hacia adelante, promover el juicio ejecutivo, porque vos estás representando al acreedor, que es el consorcio, y el consorcio tiene que cobrar, vos tenés que defender esos intereses, independientemente de la figura de la consorcista. Desde ese lugar, si fuera un edificio pequeño, quizás llamar a asamblea y decir, bueno, le vamos a dar un plazo, vamos a llamar a los hijos, porque también es cierto que la figura de la persona en esa situación, decir, bueno, a mí, tipo como decían, no sé, mis abuelos, me van a sacar acá con los pies para adelante, pero en el medio la deuda existe y en el medio la prorrata del déficit también, y a vos te va a parecer el del piso de abajo o el de arriba, que bien te va a decir, como te están diciendo, a gatas puedo cubrir lo que tengo que cubrir, ¿por qué tengo que cubrir el déficit de alguien que pretende que lo saquen con los pies para adelante del departamento? A veces, en un punto así, quizás sería bueno que el administrador llame a una asamblea antes de que empiecen a cumplirse demasiados peligrosos meses de la deuda y que de alguna forma entre todos se llegue a algún tipo de solución. Quizás alguno de los que va a la asamblea conoce al hijo de esa señora y puede ponerse en contacto con él y decirle, mirá el peligro que se está generando, porque a ver, se supone que si esta señora vive ahí y tiene sus hijos, quizás, y vos pedís un informe de dominio al registro, lo que ha ocurrido es que la nuda propiedad la están detentando los hijos en ese momento y ella se quedó solo con el usufructo. Ojo, que hay muchas cosas que uno descubre cuando va al registro y pide y pregunta. Y entonces, bueno, ahí lo que vos pensabas que era que tu deudora era solamente esa señora usufructuaria, te aparecen atrás otros deudores que son los nudos propietarios. O sea, quizás hay otras formas que se pueden intentar. Charlábamos más o menos de un 30% de deudores. Sí, no, bueno, te la voy a complicar un poquito más, y ya casi nos tenemos que ir, pero te la voy a complicar. No es una señora. Son 5. Te la voy a complicar más. Cuando le pido a los otros, supongamos que son 100 personas, a los otros 95 que banquen a estas 5 señoras, me dicen, salta uno y dice, yo estoy desempleado. Bueno, ahí aparece. Yo también quiero. Claro. Salta otro y dice, yo soy discapacitado. Salta otro que dice, yo soy inhumano. No le voy a pagar nada a nadie. Y no voy a soportar la deuda de nadie. No tengo por qué hacer. O sea, hago beneficencia con quien quiero. Mío. Yo regalo a quien quiero, dono a quien quiero. Y empiezan a encontrar un montón de problemas y una bomba de tiempo. Bueno, pero ahí aparecería lo que yo te decía en el sentido de que, bueno, en última instancia la asamblea, que es tu órgano de gobierno, a vos te está diciendo, órgano administrador ejecutivo, mire, inicie. No queda otra. A vos como administrador no te queda otra. O sea, vos no podés tomar la responsabilidad de no iniciar el proceso porque vos lo que estás haciendo, jurídicamente hablando, para el consorcio es representar los intereses de esa persona jurídica. Representar esos intereses implica también protegerlos. Y para protegerlos, en el carácter de acreedor en ese caso, vos tenés que iniciar el proceso judicial. No te queda otra. Bueno, temas complejos si los hay, nos quedan un montón para charlar. Cuando la sociedad está complicada como estamos, los temas se vuelven todos complejos. Una última cosa, pero creo que la vamos a tener que desarrollar la próxima vez. Ellos charlaban también en Brasil de que ellos tienen créditos hipotecarios, no solamente para que la gente compre su propia vivienda, sino también tienen créditos personales para los consorcios, con lo cual genera que no solamente, y eso yo lo hablo a nivel, incluso si querés político, la ciudad sea más linda. O sea, que el político te está interesado. ¿Por qué? Porque tienen las fachadas al día, tienen los últimos ascensores, tienen todo perfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy puede ser un número cualquiera. Hacer el trabajo de una fachada de un frente de edificio sale 8 millones de pesos. Ningún consorcio tiene en caja, o la gran mayoría no lo tiene. 8 millones. Pero si viene alguien privado, yo no digo que nadie me regale nada, privado, un banco privado, y me da 8 millones de pesos.
me cobra un costo administrativo y una tasa de interés a pagar en cuotas, yo creo que la gran mayoría de los consorcios tomaría el crédito, arreglaría la fachada y pagaría. Bueno. Y ganábamos todos. Ganó la ciudad porque es más linda, ganó el banco porque está ganando con una operación netamente comercial, y ganó el consorcio porque, bueno, se garantiza primero antes que nada de que no se va a caer un balcón y matar a alguien, que sería 10 veces más caro, más allá aparte de la parte monetaria, y que se revaloriza su propiedad porque está linda. A eso respondo antes de que nos saquen del aire, y con razón. Invita a Eduardo Aguad y te va a contar los millones de veces que se ha dirigido a autoridades nacionales, provinciales, municipales, bancos, y les ha dicho: los consorcios no son malos pagadores, porque la gente a veces no hace las cosas porque no tiene plata. Vos le das la plata y eso genera, multiplica, hay más contratos de locación de obra, bueno, se llama contrato de locación de servicios, etcétera, etcétera. Bueno. Y aparte que generas trabajo, ¿no? Porque hay gente trabajando, gente plomeros, albañiles. Pero hay como una cosa de mirar al consorcio y decir, no, ¿cómo les vamos a prestar? Y eso es que el consorcio no es mal deudor. Puede ser que alguno te quede en el camino, pero a ver, es un excelente pagador. También los que tienen los bancos, como, qué sé yo, creo que clase 5, que son esos deudores morosos incobrables. Y bueno, y también pueden aparecer, pero eso no quiere decir que vos no le sigas prestando a las personas físicas. Totalmente. Bueno, Nelly, muchísimas gracias. Un placer, continuaremos en otro programa. Y gracias acá a nuestro operador, al Manos Hernán. Mágicas, una maravilla, Hernán. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.